pudiéramos estar diciendo un discurso, una predicación demasiado positiva, triunfalista, y wow, todo nos va a ir bien. Pero cuando no es la voz de Dios, eso solo dura unos instantes. Pero cuando Dios habla, Él va a respaldar su palabra a lo largo de los días. Y precisamente, orando y buscando a Dios, hay una palabra que me impactó. Y eso es algo para ti específicamente, al igual que para mí. Como individuo, como familia, como congregación, Dios tiene esta palabra para ti y para mí. Está en Apocalipsis capítulo 21, verso 5. Y cuando lo encuentres, te voy a invitar si nos ponemos de pie, por favor. Este es un himno de victoria. Una palabra preciosa que Dios nos ha dado para este inicio de año. Dice Apocalipsis 21:5. ¿Ya lo tienes? Ok, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Y él que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Subraya esa frase: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Es decir, Dios siempre nos da oportunidades. Dios siempre nos da momentos preciosos para comenzar algo muy distinto al anterior. Toma tu lugar, por favor. Estas palabras que son precisamente la revelación de la gloriosa oportunidad que en una eternidad viviremos, que vamos a contemplar todo aquello que antes conocíamos, pero no va a ser limpiado o simplemente va a tener un toque para verse bonito. No, Dios hace las cosas nuevas. Hoy todavía estamos experimentando algunas de las condiciones del año inmediato que acaba de transcurrir. Algunos de nuestros aromas, algunos de nuestros sabores todavía están presentes. Y ese pasado ha continuado influyendo sobre nosotros. Todavía ha extendido sus brazos y nos ha estado tocando de alguna u otra manera. Y ese pasado tiene una enorme influencia para nosotros en la medida en que permitamos que esto acontezca. Pero hay un riesgo muy importante que tenemos que advertir. Para muchas personas, el pasado se convierte en su permanente presente. Y ese es un enorme conflicto que nosotros debemos colocar. No podemos aspirar a cosas nuevas si antes seguimos viviendo en el mismo antiguo pasado. No podemos tener lo nuevo si no rompemos con lo anterior. Dios no puede colocar cosas nuevas si no destruimos o nos desligamos de aquello que nos ha mantenido atados por todo este año anterior. Ese es uno de los enormes conflictos que la gente el día de hoy, o la gran mayoría de personas, está enfrentando. Nosotros como creyentes necesitamos darnos cuenta que el pasado puede formar parte de nuestra vida, pero no debe gobernar nuestro presente. Y muchas personas viven todavía de historias, caminando en sendas donde viven limitados, escasamente viviendo de una manera triste, melancólica, supeditada a las circunstancias del diario vivir y no teniendo una meta, un plan, un propósito, promesas de Dios como tú y yo. Es difícil para nosotros como creyentes no tener la verdad de la palabra para movernos sobre ella y decidir que lo que Dios ha permitido o nos ha dado, eso va a tener una enorme influencia que va a cambiar nuestro presente y nuestro mañana. Nuestro inminente futuro tiene un rayo de luz poderoso emanado de la verdad de la palabra de Dios. El Señor está diciendo que ese futuro que parece amenazante para muchos, que parece desconocido, invisible, pero que sin lugar a dudas, Dios está en ese futuro. Él estará haciendo cosas totalmente distintas a las que hemos estado viviendo. Pero hay condiciones que nosotros debemos reunir para que estas cosas acontezcan.
¿Cómo nos gustaría que, como la gran mayoría de las personas, están anhelando un año nuevo? ¿Cómo me gustaría que ya fuera el año nuevo pensando que a partir de esa fecha todo va a cambiar? Todos sus problemas, su vida, sus circunstancias van a ser alteradas simplemente por una fecha. No es así. Es como cuando las personas dicen, oye, hay que asistir a esa iglesia porque ahí las personas cambian. La iglesia no puede cambiar a nadie. Si no tienes un encuentro con Dios, no puede haber un cambio. Y es igual. Una gran mayoría de personas, de acuerdo a las estadísticas, dicen que el 60% de la población de nuestro país hace propósitos, metas, sueños, anhelos, promesas durante este año porque necesitan un cambio, porque quieren cambiar de una forma u otra, aspiran a ser mejores, aspiran a cambiarse a sí mismos, anhelan verse en el espejo de una manera y de una figura distinta a la que son. Pero sabes, la estadística dice que solo el 8% de ese 60% logra llegar a su meta. Ni siquiera el 10%. Quiere decir entonces que mientras nosotros no aspiremos a cambiar de carácter, aspiramos a cambiar de estilo de vida, aun cuando Dios nos brinde 20 años nuevos más, nada va a suceder. Y es que el inalterable carácter del pasado continúa manteniendo cierta hegemonía sobre nosotros. Dios nos dice, tengo planes, pensamientos de bien. Dios tiene cosas reservadas para nosotros, pero la condición es que necesitamos ir de acuerdo a la medida como Dios lo ha establecido. Anhelamos un mejor mañana, pero ¿qué de el cambio interno en nosotros? Hay cosas que necesitamos reconocer que no son gratas, correctas y aún aquellas que son legítimas, válidas para nuestra vida cotidiana, pero a veces no son compatibles con el propósito de Dios para llevarnos a esa bendición continua. Podemos decir, Señor, como experto alfarero, tus manos preciosas pueden moldearnos una vez más. ¿Cuántas personas frustradas por no ser lo que pretendían ser? ¿Cuántas personas anhelaban llegar al primer día del mes, es decir, al primer año, y entonces empezar a creer que esa fecha iba a tener una revolución total en cada esfera de su vida, que como si fuera un milagro cambiaría todo lo que ellos eran y entonces les presentaría el mejor de los eventos de su vida? Pero no es así. Muchas personas no llegaron a ser lo que pretendían ser. Muchos anhelaban alcanzar el éxito y no lo pudieron lograr. Se frustraron, insatisfechos con la vida. Y esas condiciones se van guardando tristemente en el corazón. Por eso el Señor dice que debemos aprender a escuchar. Nos dio 2 oídos y una sola lengua, para que aprendamos a escuchar más de lo que podamos decir. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nosotros podemos darnos cuenta de la condición espiritual de las personas como resultado de simplemente tener un oído atento. Y ahí nos vamos a dar cuenta que muchas personas tristemente no lograron alcanzar sus metas, no lograron desarrollar su potencial, y ya sea culpando a otros o no, pero finalmente se frustraron por no ser o lo que pretendían alcanzar. Y esto generó en ellos rechazo, amargura, odio, rencor. Estas cosas son incompatibles con lo nuevo que tenemos. Aún a veces como pastor dices, pude haber dado un mejor sermón y no lo hice, ¿no? Pero tenemos que entender, Dios nos brinda ahora una nueva historia por escribir, nuevos capítulos que vendrán a nuestra vida,
Y nosotros somos responsables de escribir sabia y prudentemente cada uno de ellos. Pero ¿qué escribiremos y cómo lo haremos si todavía tenemos aún aquello que estaba gobernando nuestra vida, si es ese pasado? Lo voy a ejemplificar de una manera muy sencilla. Mi cara todavía experimenta los estragos de la enfermedad. Y aunque ya no tiene esa amplitud, que a veces digo, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede crecer tanto una cabeza? No, de verdad, digo, ¿cómo puede crecer? Y después ir regresando a su tamaño normal. ¿Cómo se expande? ¿No? Y aunque yo hubiera querido ser más guapo, no fui. ¿No? O sea, hablando de... Pero dices, aún todavía tengo estragos de lo que había en mi cara. Y aunque aparentemente tú no los ves de retirado, pero cuando estás de cerca puedes percatarte que están. Y es así nuestra vida en ocasiones. Aparentemente hemos cambiado, hemos crecido, hemos madurado, hemos desarrollado ya una capacidad de ir retirando aspectos que son nocivos, contradictorios y que están limitando ese futuro glorioso que esperamos. Pero ¿qué cuando se abre un poco o te acercas y se puede palpar de una manera más contundente? Ahí está. Hay un principio que el Señor ha establecido para que las cosas sucedan. En el capítulo 10 del libro de Hebreos, capítulo 9. Ahí un poquito a tu Biblia, a tu izquierda. Hebreos 10:9 dice: He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El principio es este: quita lo primero para establecer lo último. Es decir, necesitamos retirar lo antiguo para que lo nuevo pueda fluir. Un vino nuevo se pone en odres nuevos. Las bendiciones de Dios podrán derramarse, pero mientras no tengamos esa capacidad y no cambiemos, van a ser como esas excelentes ollas o cacerolas que usan las mujeres con teflón. Nada se les pega. Si nosotros no giramos para cambiar, para ir en la línea recta de la voluntad de Dios, las cosas nuevas que Dios tiene reservadas no van a llegar. Necesitamos hacer cambios. Cambios en nuestra forma de pensar, cambios en nuestra forma de hablar, cambios en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestros tratos con las demás personas. Cambiar en nuestros negocios. La Biblia dice que no podemos tener pesas o dos tipos de pesas, es decir, deben ser la medida justa para todo tiempo y en toda circunstancia. No se trata hoy de señalar, hoy es el día para darnos cuenta que Dios tiene un mejor y glorioso futuro, pero es necesario desligarnos de aquello que nos está limitando. Es decir, es como tener una gran piedra sobre nosotros que no podemos jalar, que no podemos continuar porque es tan pesada que no alcanzamos a llegar a la bendición. Como matrimonios, ¿qué esperamos? Porque mientras nadie nos ve, la pareja perfecta. Pero en la casa, hasta chacos sacamos. ¿No? Hasta el perro trae chacos ya. Tenemos que darnos cuenta entonces que hay aspectos en lo personal, en lo íntimo, que necesitamos ir depurando. Yo anhelo con mi esposa, conmigo, que mi matrimonio pueda ir fluyendo, creciendo, madurando, pero sé que hay aspectos donde yo debo corregir, contribuir para que algunas cosas cambien.
El año nuevo no nos va a dar un nuevo matrimonio, ¿eh? Ay, una nueva esposa. Imagínate, el 31 se acostó y el primero la ves y ¡ay! Como en las películas, ¿no? Se acuestan muy bonitas y se levantan más bonitas. Dices, ¿cómo? Ni siquiera el pelo despeinado, nada. Bueno, así no es. Eso es lo que tristemente la mercadotecnia nos lleva a creer que es de esa manera. Pero recuerda, todo tiene un principio. Y el primero es, el Señor no podía venir a esta tierra para establecer la salvación por la gracia a menos que no fuera retirado el antiguo sistema, que era la ley. ¿Qué nos limita? Eso es algo que tú tienes que preguntarte. ¿Qué estará impidiendo o qué pudiera determinar que mi futuro no sea tan glorioso en la medida en que Dios tiene reservado, si es que yo soy o estoy inmerso en una condición que está limitando ese posible futuro? ¿Qué hacemos? Y es que la verdad, Dios tiene para nosotros cosas nuevas. Cosas nuevas, eso yo no tengo ninguna duda. Pero Dios dice entonces que si nosotros somos prudentes, sabios, nos daremos cuenta que hay aspectos que no son compatibles con esas bendiciones y necesitamos entonces irlas retirando paso a paso en ese proceso formativo para que las bendiciones de Dios nos alcancen, nos bendigan y se multipliquen. Yo creo que este año no es como otros. Dios nos trajo con un propósito y todavía seguimos orando y buscando todo ese cumplimiento. Pero la medida de las acciones de Dios no las determinan los momentos presentes. Dios siempre tiene el panorama completo. Dios tiene la película completa y tú y yo vemos solamente un capítulo. A veces nosotros solo vemos un breve aspecto, pero Dios ya tiene señalado todo ese horizonte sobre el cual nosotros vamos a girar. Qué importante es entonces el siguiente paso. Lo que Dios dice que hará, Él lo prometió. Y estoy seguro que Él lo hará. Si tú vieras el 2018 y el 2019, te vas a dar cuenta que Dios te llevó de gloria en gloria y de bendición en bendición. Y estoy seguro que este 2020 no será similar al 19. Dios tiene otras cosas más grandes porque ni las naciones, ni las iglesias, ni nosotros como creyentes, miembros de su familia, estamos destinados para vivir de la misma manera todo el tiempo. Somos llevados por Dios a un ascenso, a un proceso que nos va a ir guiando cada día en un crecimiento, en una madurez para ir desarrollando todo el potencial del carácter del Señor en nosotros. No podemos vivir anclados a un pasado, no podemos estar atados a una condición que nos limitó en el 2019. El Señor nos dice, cierto, el pasado está ahí, no lo podemos borrar, el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos impedir que ese pasado siga dominando nuestro presente. Y el segundo punto, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, es algo que tú y yo tenemos muy claro. El que está en Cristo, las cosas viejas continúan. ¿Cómo no? ¿Cómo dice? El que está en Cristo, dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, la fe es capaz de apropiarse del futuro el día de hoy. La fe es capaz de caminar en la palabra de Dios, aceptándola y haciéndola real para hoy. Pero la condición que es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, eso es lo que está esperando Dios. Que esa nueva naturaleza fluya en la medida en que nosotros permitamos que acontezca.
El Espíritu Santo siempre está dispuesto a conducir, a guiar, pero a veces nosotros queremos ser el piloto, ¿no? Es como a veces vamos en el auto con mis hijas o algo y mi esposa me dice, ay, tú siempre quieres traer el control. Cuidado, el semáforo, el tope. Y dice, ya, si tú vas ahí, deja que alguien maneje. Bueno, nada más a mí me pasa, pues. Por eso no me gusta ni que mi esposa maneje cuando yo voy con ella, no, mejor yo, ¿no? Pero así es. ¿Algún día le cederemos el control total de nuestra vida al Señor? No sé, es difícil. Es difícil. Pero lo que Dios está esperando es que cada día aprendamos que sus pensamientos son para bien, que sus bendiciones son para nosotros aquí y ahora, que nuestro desconocido futuro no se convierta en atemorizante, que no se convierta en un terror, en un pavor, en una gran cantidad de conflictos por las noticias que hoy están diseminándose a lo largo del mundo en las diferentes esferas sociales, gubernamentales, económicas y aún en los aspectos de paz, o es decir, o de guerra. Pero Dios dice, yo haré todas las cosas nuevas. Por la fe creemos que el mundo se constituyó, dice Hebreos 11. Por la fe las murallas de Jericó permanecieron. Wow, sí leyeron la Biblia. Quiere decir entonces que por la fe es nuestra certeza de que lo que Dios ha dicho lo hará. Nuestros ojos no tienen la capacidad de mirar el horizonte más allá de lo que podemos hoy ver, pero la fe es capaz de remontarse a las alturas y ver en lo sobrenatural lo que Dios tiene reservado para nosotros. Confiar en Dios entonces deberá ser para ti, para mí en este 2020, una gran oportunidad para aprender a depender más de Él, para vivir en relación con su voluntad, para disfrutar las múltiples bendiciones que también Él tiene reservadas. Pero no podemos ignorar que habrá momentos en ese tiempo, en este año, cosas que quizás no queramos. No podemos negar que podrán venir momentos adversos. No podemos negar que habrá tiempos difíciles. El pueblo de Israel es una breve descripción de lo que puede acontecer de un peregrinar. Tiempos de alegría, de gozo, de milagros, de maravillas, pero también tiempos de escasez, de estrechez, el desierto, de aprendizaje, de dolor, de enfermedad. Pero en cada momento de este año, la permanente presencia del Señor, Él dijo, yo estaré con ustedes cada minuto de su día. No te abandonaré, no te dejaré, no te fallaré, porque Dios no es hombre para fallarnos. Y esto alienta mi corazón en lo personal. ¿Cuántos retos vendrán? No lo sé. Pero Dios ha dicho que Él nos va a dar la capacidad y la fuerza para enfrentar cada reto, para enfrentar cada circunstancia, para llevarnos en ese proceso formativo para hacer lo que Él ya ha planeado que tú y yo logremos ser. Y eso es grato. Si hay algo que necesitamos entonces, es darnos cuenta que Dios tiene planes aquí y ahora de cosas nuevas. No debería para ti, para mí sorprendernos, porque Dios a lo largo de la Biblia siempre ha dicho, aquí yo haré cosas nuevas, ¿las podrán entender? Él siempre tiene un lenguaje distinto para nosotros. Dios no vive de historias, Dios vive siempre dándonos un presente y un futuro. Y es ahí donde debemos colocar nuestros ojos. El pasado solo puede ser un punto de referencia. El pasado no puede determinar tu presente ni puede definir a esa mañana que esperamos. Por el contrario, el pasado solo puede ser la medida de impulso para seguir adelante. Recuerda que los que estamos en Cristo tenemos una vida nueva. Todo quedó atrás. Todo quedó atrás.
Dice el Señor que si alguien poniendo sus ojos hacia el frente en el arado mira hacia atrás, es indigno. ¿Por qué? Porque nuestra meta y nuestra prioridad es el horizonte. El pasado fue la escuela, el pasado fue la enseñanza, el pasado fueron las lecciones que aprendimos. El pasado transcurrió, pero no se olvidó. Eso es algo que tienes que recordar. Muchas personas pretenden negar su pasado, pero no lo pueden borrar. Pero para ti, para mí, hay una gran lección. El pasado no fue solo un espacio de tiempo perdido o que no aportó algo bueno. Y uno puede decir, ¿cómo? La estatura que hoy tienes, la edad que hoy tienes es el resultado de un proceso en tu propia vida natural, de una niñez, donde pasaron años, de una adolescencia que transcurrió y después de una condición de ser adulto, donde hoy es el resultado de esa historia, de ese pasado. Nosotros en la vida espiritual eso es lo que hoy tenemos. Somos conocidos por lo que creemos, por lo que somos. Nuestro mañana tiene la certeza y la plena garantía que quien dijo lo haré, Él estará para cumplirlo. Pero no podemos cruzarnos los brazos y creer que todo seguirá igual, nada va a cambiar. Necesitamos darnos cuenta que hay mucho por hacer, hay mucho por lograr, hay tanto por trabajar. El éxito no es el resultado de solamente tener planes, de solamente tener oración. Es esfuerzo, es trabajo, es entrega, es dedicación, determinación, es ir adelante. Este año nuestras familias deberían ser ganadas para el Señor. Para mí fue tan difícil ser pastor y mi papá todavía no se convertía y para mí era un conflicto enorme, pero aprendí en ese lapso de años a creer que Dios lo haría. Cree en el Señor Jesucristo y no se salvará a nadie de tu casa, dice la Biblia. Pues a veces hacemos como si así fuera. Debemos poner intensidad, orar. Y mi papá por años decía, pero yo creía que Dios iba a cumplir su promesa. Por la fe me apropié de esa promesa, aunque mis ojos lo veían lejos, aunque la actitud de mi papá era contraria, pero yo decía, Señor, tarde o temprano, tú dijiste, lo haré. Y eso es lo que anhelo alentarte hoy. ¿Cuántas cosas necesitamos poner énfasis? ¿Cuántas cosas necesitamos que la mano de Dios intervenga para cambiar y hacerlas nuevas? Nuestra relación con nuestros hijos, ¿cómo está? Como pareja, como familias, ¿cómo está? Eso es algo que necesitamos darnos cuenta. ¿Cuántos de los nuestros tienen salvación? Yo sigo orando por algunos de mis hermanos, que aunque algunos están caminando, pero no están caminando como deberían. No me conformo a que digan, sí, no. Porque sé que tarde o temprano, el día y la hora nadie la sabemos. Y necesitamos creer que Dios hará cosas nuevas. Por lo tanto, lo que Dios tiene reservado está condicionado a que nosotros decidamos romper con esa condición, con ese paradigma del ayer y abrir nuestras puertas para que ahora lo nuevo nos alcance. El Señor dijo que lo nuevo se pone sobre lo nuevo. Vino nuevo en odres nuevos. Qué grato. Estos días yo me he deleitado en la intimidad con Dios, diciendo, Señor, gracias porque estar contigo y empezar a tener esa relación me ha llevado a que el centro de mis acciones gire en torno al amor de mi vida.
El orden de prioridades de nuestra vida estará en relación con el centro de lo que somos. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando el Señor Jesús es el centro de nuestra vida, entonces todo gira, todo tiene un cambio, entonces las cosas cambian. Y muchas veces van a ser cosas que ya las tenemos, que ya forman parte de nuestra vida, pero no hemos valorado, aquilatado, porque no hemos aceptado que lo que estaba en nosotros erróneo requería un cambio, y es cuando entonces las cosas van a suceder. Mira, uno de los milagros más grandes es cuando una persona que no escucha, y científicamente hace unos días una noticia salió. Una persona tenía prácticamente toda su vida sorda. Y alguien que no se conformó buscó la manera de cómo propiciar que esa persona tuviera acceso a sonidos. Le colocaron algo como lo que yo tengo aquí en mis oídos. Y cuando él escuchó, sus ojos, la expresión de su rostro, sus lágrimas estaban diciendo que lo que para ti, para mí era tan natural, para él era tan nuevo, era lo mejor de su vida, que era prácticamente el milagro más poderoso que había impactado su presente. Y a veces así es con nosotros. Porque luego tenemos la idea, todo nuevo, una casa en Puerta de Fierro, ¿no? Y nos vamos directamente a esos aspectos que son válidos, son parte de nuestra vida, pero no son la prioridad. Hay aspectos más preponderantes para nuestro futuro. ¿Te has preguntado? Y esta palabra que voy a decir no es para creer o hacer sentir que estaremos muy brevemente sobre este año, no. Pero ¿te has preguntado cómo serás recordado? ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar? ¿Te has preguntado cuál es el evento más trascendente de tu vida? Son aspectos que quizás forman parte cuando llegas a cierta edad, pero es necesario decirte: es uno de los más nocivos aspectos en la vida de una persona. Y en la vida de un creyente no se diga. Necesitamos aprender que perdonar y olvidar son dos aspectos esenciales de nuestro presente y para nuestro mañana. Perdonar no es simplemente decir te perdono, perdonar es la manera como Dios lo hace. Es reconocer el hecho en toda la extensión y en toda su influencia, en todo su impacto, pero también es decidir concluir con ese momento y sepultarlo para nunca jamás volverlo a tocar.
Yo no estoy diciendo que estés ahí, pero es necesario recordarte eso. Las bendiciones de Dios no van a alcanzarnos si no tenemos esa disposición, esa determinación de superar lo que otros nos han tocado, dañado, frustrado o aún actuado en nuestra contra. Necesitamos perdonar. Y el perdón no es una sensación, el perdón no es un sentimiento, el perdón no es aquello que nosotros creemos que por orar Dios nos va a colocar en el corazón. Perdona, hijo. ¿Verdad que no? El perdón es como el amor, es una decisión. Dios nos dice perdonen. Cuando Él dice algo que tú y yo podemos hacer, no es porque Dios nos imponga hacerlo, es porque en la naturaleza que ya Dios nos ha dado tenemos la capacidad para poderlo ejecutar. No es porque humanamente podamos hacerlo, es porque dentro de la naturaleza que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros está ese renglón también específicamente definido, determinado, para que nosotros podamos perdonar con libertad. ¿Cuántos matrimonios viven en crisis por falta de perdón? ¿Cuántas familias desunidas por la falta de perdón? ¿Cuántas congregaciones rotas por falta de perdón? Necesitamos aprender ese secreto. El perdón será la llave a la libertad. La peor esclavitud que una persona tiene es no perdonar, porque eso amarga a las personas, les roba su presente, les roba su futuro y les roba a los que están alrededor lo mejor de sus vidas. Qué importante entonces. Perdona. Perdonemos a quienes aún ni cuenta se dieron del daño, del conflicto que generaron. Y ahí es donde tú y yo podemos ejercer en esa naturaleza, decir, Señor, me duele. Yo no puedo decirte que no. A mí, dice mi esposa, ay, a veces parece tan sensible. Oh, pues, duele, ¿no es cierto? Duele. Pero una y otra vez tengo que recurrir a esos brazos de amor y decirle, Señor, aquí está. Señor, necesito de tu amor para no vivir esclavo a esta situación. Así que antes de concluir, recuerda a quién debemos perdonar. Y cuando lo perdones, sepúltalo. No a él, la situación. ¿Ok? Porque luego tenemos esa posición, te perdono, pero no se me olvida. ¿No? Te perdono, pero ya nos veremos. O Dios castiga, ya. Es ahí donde estás entrando. Cuando tú dices, te perdono, Señor, ayúdalo. Y recuerda, no vuelvas a tocar ese capítulo. El pasado, precisamente, Dios nos enseña que debe quedar atrás. Tú y yo somos llamados a un presente y a un futuro. Somos llamados a vivir en novedad de vida y también en novedad de cosas. Dios nos ha llamado a cosas grandes este año. Tiempo de oportunidades, pero tenemos que ser sabios para saber aprovechar las oportunidades. Tenemos que estar preparados para cuando éstas se presenten. Tenemos que orar y de esa manera saber que cuando Dios nos coloca una puerta abierta es entender que Dios nos está llevando por ahí y entonces caminar en esa senda. Es probable que este año Dios te lleve a respuestas más grandes de las que estás esperando. O Dios pueda traer respuestas a tus antiguas oraciones. ¿Cómo me gusta cuando el ángel interrumpió aquel momento de ceremonia, cuando Zacarías estaba colocando el incienso ahí en el lugar donde solo una vez al año el sacerdote podría entrar? Y cuando estaba ahí por hacerlo, repentinamente se hizo visible. Dije, se hizo visible, no apareció, porque los ángeles están contigo y conmigo todo el tiempo. No aparece como con humo, ya llegué. No. El ángel se hizo visible para que pudiera entender Zacarías algo. Y le dice, Zacarías, ¿qué crees?
He sido enviado con una enorme noticia. ¿Y él de qué? Por lo que tú y tu esposa oraron por tantos años. Hoy traigo la respuesta. Este año es tiempo de respuestas. Es tiempo de bendiciones este año. Por eso dice el Señor: he aquí hago todas las cosas nuevas. Pero para que eso acontezca, tú y yo también, en novedad de vida, va a ser tiempo de oportunidades. Primero, para la predicación del Evangelio, que esa es una de las prioridades, o deberá ser, en nuestra vida. Nuestro entorno necesita buenas noticias. El mundo necesita de personas como tú y como yo, que vivimos vidas ordinarias, pero que tenemos en el Señor una vida extraordinaria, que vivimos con Él, para que la iglesia pueda seguir teniendo esa influencia en nuestro entorno, porque es a quien Dios le ha entregado para ser columna y baluarte de la verdad. Es lo que tenemos que hacer. Oportunidades en cada ámbito de tu vida es lo que Dios está diciendo. Cuando dice todas, es porque habla de todo. Pero recuerda el orden de prioridades. ¿Qué cosas veremos? Tenemos que estar alertas, expectativa. La palabra expectativa quiere decir que está relacionado con lo que esperamos que suceda. No como una posibilidad, sino como un hecho que esperamos que suceda. Y este año, yo estoy seguro, Dios nos va a sorprender con tantas cosas. Tantas cosas. Y una de las que tanto anhelo es que mis hermanos en la carne entren conmigo por esas puertas y alaben al Señor, mi Dios, de tal manera, no para que sean visitas, sino para que se queden permanentemente. Vamos a concluir. Esto entonces significa que si Dios ha dado la orden de bendición, debe contribuir la contraparte para que las cosas sucedan. La responsabilidad de que esas cosas sucedan también estará directamente relacionado contigo y conmigo, porque nosotros estaremos escribiendo las páginas de ese nuevo mañana. Dios nos ha entregado ahora una historia por los meses por venir, por los días por venir, y es donde tú y yo estaremos escribiendo en la medida en que tengamos los recursos que Dios nos ha dado para hacerlo. Tenemos su palabra. Necesitamos mayor intensidad de comunión con Dios. Necesitamos esa fe preciosa para irla desarrollando cada día en la medida en que las circunstancias se presentan. Requerimos utilizar la autoridad que Dios nos ha dado, poner en práctica los frutos del Espíritu que están en nosotros esperando ser liberados. Y eso va a ser cuando estemos en condiciones no gratas. ¿Dónde se desarrolla la paciencia? Cuando todo va bien. Cuando dices: ay, este hermano. Había un hermano, hasta me da risa. Estábamos en la reunión de pastores y un hermano, él te sacaba así, era especialista en su manera de ser para ponerte de malas. Y el maestro Pablo nos decía: miren, véanlo como una bendición de Dios. ¿Cómo como una bendición de Dios? Sí, véanlo como un don de Dios. Y le preguntas: ¿por qué, hermano? Porque Él es el instrumento que Dios está usando para que ustedes desarrollen paciencia. ¿No? Utilicemos los dones del Espíritu Santo. ¿Hace cuánto que lo haces? ¿Hace cuánto? De hecho, hoy en la adoración pensé que había una palabra de revelación, de sabiduría. Hoy pensé que Dios tenía una palabra cuando estábamos en la adoración. ¿Hace cuánto? Y no quiero decir que las lenguas solo hacen la señal, no, pero ¿hace cuánto que tu vida espiritual no gira en ese entorno? ¿Hace cuánto? Lo que no usamos se distorsiona. Aprendamos a vivir la vida abundante.
La vida del Espíritu es precisamente esa amplitud. Necesitamos utilizar todos los recursos para este 2020. Las bendiciones de Dios nos van a alcanzar, pero Dios no premia a hijos que no hacen su labor. Es decir, Dios no trata a sus hijos como a veces con nosotros con los nuestros, bien chiqueados, les damos lo que quieren cuando quieren. Tenemos que enseñarles que hay una correspondencia. Y este año Dios me ha enriquecido con todos ustedes y con todos aquellos que aún no están. Soy bendecido por eso. Soy bendecido, de verdad, se los digo claramente. Soy bendecido y agradezco a Dios por toda esta oportunidad de servirle. ¿Qué cosas esperas para este 2020? ¿Qué cosas en tu vida están girando como prioridad? Yo anhelo y quiero invitarte a ponernos de pie, por favor. Gracias, preciosa. Quiero invitarte a ponernos de pie. La semana pasada orábamos unos por otros. Así como Zacarías había olvidado ya sus oraciones anteriores, pero sabes, la buena noticia es que Dios no olvida. En el libro de los Hechos dice que aún Nicodemo, no, perdón, no es Nicodemo, cuando aquel hombre recibe aquella visita gloriosa y manda por Pedro, que dice, tus oraciones, tus ofrendas han sido hoy colocadas delante de Dios. ¿Qué impacto tiene lo que hacemos? Recuerda, el pasado no lo podemos alterar. El pasado no debe gobernar nuestro presente ni nuestro mañana. El pasado ha transcurrido, pero no ha sido olvidado. Dios nos ha bendecido en el pasado. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y Dios tiene cosas para ese inminente mañana. El desconocido futuro tiene la garantía para ti, para mí, que Él dijo, todas las cosas las voy a hacer nuevas. Y yo espero que esas cosas sucedan. ¿Quiénes se van a casar? ¿Quiénes van a tener hijos? O sea, cosas nuevas van a acontecer. Cosas nuevas van a acontecer. Pero lo mejor que a ti y a mí nos va a suceder es ver la gracia, el amor y plasmándose cada día ese poder de Dios. Necesitamos orar para que la iglesia también sea respaldada con milagros y sanidades. Necesitamos volver a movernos en ese ámbito espiritual que hemos estado olvidando. Estamos perdiendo ese vigor espiritual porque estamos más enfocados en una vida cotidiana que darnos cuenta que la vida espiritual, la vida cristiana está en relación en ese ámbito exactamente y de esa manera ir hacia adelante. Este año tenemos una perspectiva muy amplia. Dios lo hará. Dios lo hará. Y antes de irnos, me gustaría que oraran por mí, por mi sanidad. El nivel de alergia está alto. Los médicos me dicen hay que esperar 2 semanas, pero Dios puede en un instante cambiar mi vida. Así que una de las cosas que necesitamos es también ser humildes para reconocer cuando estamos en necesidad, cuando estamos en crisis, cuando estamos enfrentando momentos vulnerables. Eso es algo que debemos hacer. Eso es algo que necesitamos. Y algo que requerimos es, como ya en las semanas de atrás, de verdad, Clarita, Dios les bendiga. Para mí son una bendición allá atrás. Excelente. Porque a veces salgo y ya no los veo, ya no alcanzo a saludarlos. Así que un abrazo, Dios les bendiga, qué bendiciones. De verdad,
Necesitamos tener más relación, más comunión, es algo que perdemos. Nos volvemos insensibles. Este año yo espero que tú tomes un reto personal y digas, necesito ampliar mi horizonte para conocer más a mis hermanos. A lo mejor, mira, a mí me gusta sentarme, soy muy cómodo sentarme en un lugar, pero ¿por qué no voy a decir el siguiente domingo me siento acá con el hermano aunque no quepamos en las sillas? Que esté llenito de amor, no importa, ¿no? ¿No crees que eso también debería incluirse en nuestra esfera? ¿O quién llegó nuevo? Ir y preguntar, Diana, allá atrás, qué excelente, estás allá. Viene del DF, nuestra hermana Diana, qué excelente está ahí, así para que la saluden. ¿Amén? Como siempre dice mi esposa, estás todo menos en misa. Sí, es cierto, estoy en todos lados, menos en misa, ¿no? Así que vamos a orar, vamos a dar gracias.